Bueno, en la clase del día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre un tema muy importante, que es el medio interno. Y en esta primera parte del medio interno, que lo vamos a clasificar en dos partes, vamos a hablar de las disnatremias. En realidad vamos a hablar del agua y los electrolitos. Particularmente vamos a hablar de el sodio, el potasio, fundamentalmente, y vamos a hablar de otros iones como por ejemplo el cloruro y el bicarbonato muy por arriba, pero bueno, vamos a charlar la importancia bioquímica clínica que tienen estos iones y por qué se determinan en el laboratorio y cómo están regulados, ¿sí? Su concentración a nivel plasmático, cómo se regulan y qué funciones cumplen dentro de la célula, obviamente, y qué patologías traen el aumento o la disminución, ¿sí? Ya sea. Vamos a hablar entonces de disnatremias o de discalemias, ¿sí? Cuando hablamos de disnatremias son alteraciones propias en el balance de sodio. Y las discalemias van a ser alteraciones propias del balance del potasio, ¿sí? Calemia viene de calium, de potasio. Bien, entonces, lo que vamos a estudiar nosotros en primera instancia es la homeostasis del agua y el sodio, las patogénesis de las disnatremias, de las discalemias y en laboratorio en el estudio de las disnatremias y las discalemias. Fundamentalmente, hablar de homeostasis es hablar de equilibrio, hablar de regulación, de cómo se regula o cómo se mantiene los niveles plasmáticos y no plasmáticos, porque también hablamos del líquido extracelular, de distintos iones o de distintos analitos, en condiciones óptimas o normales o dentro de los valores fisiológicos. Entonces, ¿para qué nos sirve hablar de la homeostasis del agua y de los electrolitos? Para el mantenimiento de la osmolaridad plasmática, y vamos a hablar un poquito entonces de la definición de osmolaridad en un ratito. El mantenimiento del volumen plasmático, del volumen del líquido extracelular, que está confinado particularmente a la circulación sistémica, es decir, el volumen de plasma. El mantenimiento está implicado en el mantenimiento del pH sanguíneo, que vamos a ir viendo con más detalle a medida que va avanzando la materia, que debe estar regulado entre un valor mínimo y máximo muy estrechos, o sea, tenemos una estrecha banda de pH llamada fisiológica, así que se debe mantener en el plasma para satisfacer las necesidades y las funciones, sobre todo, de los sistemas enzimáticos. Y por último, bueno, la regulación de la función celular, ¿sí? Para satisfacer la funcionalidad de la célula, ¿sí? Entonces, hablamos de que la regulación de la osmolaridad del líquido extracelular, y ahora vamos a ver cuando hablamos de líquido extracelular a qué nos referimos puntualmente, están regulados por la sed, o los centros que estimulan la sed, que se encuentran a nivel del sistema nervioso central, fundamentalmente, y la ADH u hormona antidiurética, ¿sí? Que es una hormona sintetizada y liberada por la hipófisis, ¿sí? Después vamos a ver en detalle qué funciones cumple la antidiurética, y ya anótensela, es una hormona que ustedes la van a tener que aprender, porque está implicada fundamentalmente, como vemos acá, en el balance neto de agua y en la regulación de la osmolaridad del líquido extracelular. Entonces, del balance neto de agua va a depender también la natremia, ¿sí? La natremia que tiene que ver con la concentración plasmática de sodio, porque justamente, por un lado, el sodio es osmóticamente, el catión sodio es osmóticamente activo, es decir, siempre que se reabsorbe sodio, también se reabsorbe agua de alguna manera, y por otro lado, el agua que lleva, ¿sí? Que ingresa, el agua libre, el agua que no es acompañada por sodio, lo que hace es un efecto dilutorio del sodio plasmático, ¿sí? Es decir, que tenemos un efecto contrario. Si nosotros tenemos una determinada concentración de sodio y incorporamos agua al líquido extracelular,
libre de soluto, lo que estamos haciendo es diluir el sodio que estábamos teniendo inicialmente. Entonces llevamos a una condición de hiponatremia, ¿sí? De una concentración de sodio por debajo del valor límite inferior. Y entonces, con el sodio y con el agua, entonces nosotros regulamos el volumen celular. Por otro lado, tenemos la regulación del volumen del líquido extracelular, ¿sí? Solamente, que está dado por el sistema nervioso simpático, vamos a ver cómo. Este otro sistema que ustedes también van a tener que aprenderse de memoria, y vamos a hablar en esta charla y en la otra de esta semana cómo está implicado, que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema dado por 3 hormonas que se sintetizan en distintos tejidos y que tienen funciones importantes porque, como decíamos hace un ratito, van a regular el volumen del líquido extracelular, ¿sí? Todo esto entonces regula el balance de sodio, porque vamos a ver que como consecuencia de la activación, por ejemplo, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que vamos a hacer es retener sodio, ¿sí? Al retener sodio, entonces regulamos la anatremia corporal total. Y esta anatremia, entonces, va a regular la perfusión tisular, porque dijimos hace un ratito que el sodio tomaba agua también, ¿sí? Entonces, siempre que incorporo sodio, el sodio al ser osmóticamente activo, al ser un ion osmóticamente activo, si retengo sodio, directamente o indirectamente también le estoy reteniendo agua. Y el otro sistema que nos va a ayudar a regular, entonces, este volumen o esta perfusión tisular, es el sistema de los péptidos natriuréticos, ¿sí? Los péptidos natriuréticos, como ya sabemos, como su nombre lo dice, natriuréticos son los péptidos que van a permitir la liberación, la pérdida de sodio, es decir, van a generar el efecto contrario del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona va a tener la función de captar, tomar sodio cuando se activa este sistema. Mientras que cuando se sintetiza y liberan los péptidos natriuréticos, lo que se va a hacer es perder sodio por orina, ¿sí? Fundamentalmente por orina. Entonces, acá estamos hablando de que vamos a regular la perfusión tisular, porque si estamos aumentando o disminuyendo el volumen de líquido, el líquido extracelular, estamos directamente también aumentando o disminuyendo la volemia, ¿sí? Y con eso aumentamos o disminuimos la perfusión tisular. Acá simplemente lo que nos cuenta son los ingresos y egresos de agua a la izquierda. Fíjense que el ingreso de agua, tenemos acá que no nos muestra mucho, pero bueno, tenemos que del metabolismo celular se obtienen 2,3, o sea, el 2/3, ¿sí? del intracelular, y en el extracelular tenemos 1/3, ¿sí? del agua corporal total. ¿Cómo se pierden esta agua? Esto es el ingreso, ¿no? Las pérdidas se pueden generar por heces, fundamentalmente por sudor, por la respiración y fundamentalmente por la orina. La pérdida fundamental de agua es a nivel urinario. Ustedes ya estarán viendo que hemos pensado que cuando hablábamos de hipoperfusión tisular por shock, cualquier tipo de shock, por ejemplo un shock hipovolémico, ¿qué hacía el organismo? Inhibía la excreción de orina, es decir, el paciente entraba en un estado ¿cómo es? De anuria, ¿sí? O de oliguria, como decíamos anteriormente, es decir, dejaba de orinar u orinaba muy poco. Y a la derecha vemos la homeostasis del agua, en donde el 60% entonces de nuestra masa corporal total es agua en los varones y alrededor del 50% es en las mujeres. Y fíjense que en los músculos se encuentra el 80% de este 60% total y el 45% se encuentra en lo que serían las grasas, ¿sí? Bien. Distribución de los líquidos corporales. Acá nos tiene que quedar en claro con esta diapositiva cuando vamos a hablar de los líquidos extra e intravascular.
Fíjense entonces que acá tenemos un vaso sanguíneo, en donde tenemos los hematíes, y el intersticio. El intersticio es el líquido que rodea a todas las células. Que una definición muy importante para hablar de medio interno. ¿Qué es el medio interno? El medio interno es el líquido común que baña a todas las células. Por eso se llama medio interno, ¿sí? Porque está dentro, está como sea. Es el medio común a todas las células, ¿sí? Entonces, es este líquido, el líquido que está entre todas las células del organismo, ¿sí? Este es el líquido intersticial, que sería el medio interno. Entonces, hablamos del líquido intracelular, que es el líquido que está dentro de las células, pero eso a nosotros no nos interesa. Vamos a hablar del líquido intra y extravascular. Cuando hablamos del líquido intravascular, es el líquido que se encuentra confinado en los capilares y vasos sanguíneos, es decir, el líquido que está formando parte del plasma. Y cuando hablamos del líquido extravascular, vamos a ver que hablamos de otros tipos de líquidos. Así que ahora vamos a ver fundamentalmente del líquido intersticial. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el líquido intersticial es el líquido extravascular, mientras que el líquido intravascular es el líquido que está circulando en todos los vasos sanguíneos. Sí, para que quede bien claro, porque esto me parece que no está muy clarito acá. El líquido intracelular, entonces, es el que está dentro de las células, y el líquido, entonces, intravascular es el que está dentro de los vasos sanguíneos, y el extravascular es el que está en el intersticio, por eso se llama líquido intersticial. ¿Sí? Bien. El balance hídrico, entonces acá tenemos los ingresos y los egresos netos. Fíjense que ingresos diarios, tenemos en bebidas el 60%, en los alimentos el 30% y del metabolismo celular el 10%. Acá más o menos, si hablamos de un ingreso neto de más de 2.000 o 2.500 mililitros por día, acá tenemos entonces cómo serían los mililitros y acá el porcentaje del ingreso total de agua diario. Y acá tenemos los egresos, fíjense que tenemos alrededor de 1.500 por orina, que sería el 60%, fíjense que es más o menos todo lo que ingresa de líquido, lo que sale. Después tenemos las pérdidas insensibles, que serían por pulmón y piel, pulmón al respirar, la piel al transpirar, que sería más o menos, dependiendo de la temperatura externa, que sería alrededor del 28%. El sudor y las heces. ¿Sí? Bueno, entonces si hablamos de pérdidas insensibles, bueno, esto se relaciona con algunos procesos, por ejemplo la fiebre, ¿sí? Cuando aumenta mucho el calor, recuerdan ustedes que se regula la temperatura, porque el homeostato, recuerdan ustedes que se pasaban a valores superiores de temperatura. La taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, en las quemaduras extensas sobre todo, y en el ejercicio. ¿Sí? Se pierde alrededor de 1 o 2 litros por hora, dependiendo de lo que se haga de ejercicio. Las pérdidas gastrointestinales tienen que ver con las pérdidas cuando uno tiene una diarrea, sobre todo si estas diarreas son profusas, es decir, si se pierde mucho líquido, ¿sí? Si las heces son muy líquidas y hay muchas deposiciones por día, entonces las pérdidas por sistema gastrointestinal resultan ser muy importantes. Fíjense que pueden ser hasta de 8 litros por día, ¿sí? Según el tipo. Por ejemplo, piensen ustedes en enfermedades como el cólera, en donde la pérdida gastrointestinal de agua es muy importante y los pacientes entran en un estado de deshidratación, ¿sí? En estos cuadros muy importantes de infecciones virales. Los vómitos, dependiendo también, siempre dependiendo de la cantidad de vómito, o sea, de la cantidad de líquido que se pierde por día. Bueno, y las succiones nasogástricas. Las pérdidas renales tienen que ver con algunas patologías, como por ejemplo la diabetes, que cursan con poliuria. Poliuria quiere decir aumento de la pérdida de agua por las micciones que se producen. Es decir, empiezan a perder más de 2 litros, 2 litros y medio de orina al día estos pacientes. ¿Sí? Fíjense entonces en la poliuria, cualquiera sea la causa,
o la diabetes insípida, que se pueden perder, fíjense, hasta 20 litros por día. Si esta agua no se repone, ¿sí?, entonces el paciente rápidamente entra en un proceso de deshidratación, en una hipovolemia y puede pasar a shock, ¿sí?, como habíamos discutido en la clase pasada. Bueno, las pérdidas obligatorias de agua, fíjense, excreción de solutos diarias, 60, acá dice miliosmoles por día, que es una unidad, ¿sí?, para definir entonces la pérdida de soluto, la excreción de soluto diaria. La dilución máxima urinaria, fíjense que es de 50 a 100 miliosmoles por kilogramo de peso del paciente. Y la pérdida obligatoria es de 600 a 50, dependiendo, ¿no?, hasta 12 litros por día. Esto es miliosmoles también por kilogramos. Continuamos. Bien, entonces, la concentración máxima urinaria que se puede realizar es, fíjense, de 1200 miliosmoles por kilogramos, esa es la máxima concentración urinaria que se puede generar, en función de las necesidades del organismo siempre, ¿no? El sistema urinario tiene la capacidad de concentrar o diluir la orina, que lo vamos a ir charlando a medida que vayan avanzando las clases, porque eso va a depender del medio interno, ¿no? Porque eso va a depender justamente de la demanda de agua en el organismo, ¿sí? Si es que la demanda es mayor, el paciente va a entrar en oliguria o anuria, y entonces la orina va a tender a concentrarse. Si el paciente está expandido, es decir, quiere decir que tiene mucha agua, mucho líquido, está recibiendo mucho líquido, entonces, ¿qué va a tender a hacer el paciente? A excretar, a eliminar ese exceso de agua. Y entonces el sistema de concentración urinaria se va a detener y la orina va a tender a ser diluida, ¿sí?, para eliminar el exceso de agua. ¿Está bien? Entonces eso va a depender de las situaciones que estamos teniendo en el paciente. Bueno, y hay una pérdida obligada de 600 a 1200 dependiendo, ¿no? Sobre todo mililitros en este caso, al día, ¿sí? O 0,5 litros al día, más o menos, ¿no? 0,5 litros al día sería lo que, o sea, 500 mililitros por día es lo que deberíamos perder para satisfacer las demandas del sistema renal en cuanto a la eliminación de las sustancias de desecho, porque si no estamos fallando en la eliminación de las sustancias de desecho, que es una de las funciones que tiene el riñón. Si la capacidad máxima de concentración es de 300 milimoles por kilogramo, tenemos una pérdida obligada de 600 a 300, es decir, 2 litros al día, ¿sí? ¿Está bien? La capacidad máxima de concentración. Entonces, tenemos una capacidad mucho mayor y por eso tenemos una pérdida obligada por día de 0,5. Si es que disminuimos la capacidad de concentración, fíjense que tenemos que tener una pérdida de 2 litros al día para satisfacer las demandas del organismo, para que el sistema renal pueda eliminar adecuadamente los productos nocivos o los productos de desecho. Bueno, entonces, la pérdida renal obligada de agua, o obligatoria de agua, no es constante y depende de la capacidad del riñón de concentrar la orina, ¿sí? ¿Está bien? Si concentra mucho la orina, si tiene alta capacidad de concentración, la pérdida obligada será menor. Si concentra poco, ¿sí?, entonces la pérdida renal de agua obligatoria por día va a ser un poco mayor. Bien.
Entonces, evaluación del balance de agua. Tenemos que la osmolaridad plasmática refleja el balance de agua. Ahora vamos a ver cómo se calcula la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática está entonces determinada por la relación entre los solutos plasmáticos y el agua plasmática, ¿sí? Tiene que ver con la cantidad de soluto que está contenido en un determinado volumen de líquido, ¿sí? Entonces miren cómo vamos a calcular la osmolaridad plasmática. La osmolaridad, o los miliosmoles por kilogramo de agua, es igual a 2 veces la concentración plasmática de sodio, más la glucosa dividido 18, más la urea dividido 6. ¿Sí? Esta glucosa dividido 18 va a ser muy relevante cuando los pacientes son diabéticos, y esta urea dividido 6 va a ser muy relevante cuando los pacientes están sufriendo una insuficiencia renal. ¿Sí? La osmolaridad plasmática es mantenida variando el ingreso de agua, ¿sí? O sea, si yo tengo una osmolaridad plasmática muy elevada, entonces se van a activar los centros de la sed para que yo entonces pueda tomar agua y regular la osmolaridad plasmática, y la excreción de agua por el riñón, que es regulada por la secreción de la hormona antidiurética. A ver, de nuevo. La osmolaridad plasmática se mantiene variando el ingreso de agua. ¿Cómo se varía el ingreso de agua? Aumentando o no los reflejos propios de la sed, o sea, permitiendo al paciente o dando al paciente la necesidad de tomar agua de alguna manera. Así, por ejemplo, esa sensación de la boca seca que uno tiene cuando quiere tomar agua, ¿sí? O la excreción de agua por los riñones. ¿Y quién regula fundamentalmente la excreción de agua a nivel renal? La hormona antidiurética, que era la que yo les decía. La hormona antidiurética también se va a conocer, o lo van a encontrar como arginina vasopresina. Es otro sinónimo, otra forma de llamar a la hormona antidiurética. Vamos a hablar en un ratito sobre la hormona antidiurética. Entonces, ¿qué quiero que quede acá? La regulación, cómo se regula la osmolaridad plasmática y cómo se calcula. Si yo les pido a ustedes que calculen la osmolaridad plasmática, tienen que ver entonces que tienen que tener la concentración de sodio, la concentración de glucosa o la glucemia y la uremia, ¿sí? Y aplican esta fórmula y tienen cuánto es la osmolaridad plasmática del paciente. ¿Y para qué es importante entonces? Porque, justamente como estábamos diciendo, ¿sí? La osmolaridad plasmática debe estar regulada dentro de un rango de referencia, ¿sí? Manteniendo entonces los iones o las sustancias dentro de los valores de referencia para satisfacer las demandas del organismo. Fíjense entonces esto. Medición de la osmolaridad, sodio sérico, glucosa y urea son las que necesitamos, y el intervalo de referencia de la osmolaridad plasmática es de 280 a 295 miliosmoles por kilogramo de agua. Entonces, fíjense que este rango tan estrecho de mantenimiento de la osmolaridad plasmática está regulado por esto, por el reflejo de la sed, propiamente dicho, que tiene el paciente, y la secreción de la hormona antidiurética, fundamentalmente por esto. Bueno, ¿cómo se puede medir? Porque también nosotros la calculamos, pero también se puede medir. En el laboratorio se mide mediante el osmómetro, que es un aparato que entonces es el que puede medir la osmolaridad plasmática. Los aparatos de química clínica, o sea, sobre todo de medio interno que se encuentran hoy en día, simplemente calculan la osmolaridad con esta fórmula que dijimos anteriormente, que está acá, miren. 2 veces la concentración de sodio más la glucosa dividido 18 más la urea dividido 6. ¿Sí? Bien, que es más o menos lo mismo que las 2 veces la concentración de sodio, porque bueno, la glucosa y la urea, si están normales, aportan poco. Yo les digo, la glucosa aporta mucho en pacientes que tienen, que son diabéticos, descompensados sobre todo, y la uremia aporta mucho en pacientes que tienen una insuficiencia renal. Bueno, otra cosa que se puede calcular es el gap osmolar. El gap osmolar es la diferencia entre la osmolaridad medida y la calculada. La calculada la sacamos de esta fórmula que está acá, y la medida viene de este aparatito que es el osmómetro. ¿Sí? Como nosotros no tenemos la posibilidad de medirla, porque hoy en día es muy poco frecuente que se encuentren con un osmómetro en
un laboratorio, simplemente utilizamos la calculada. Pero fíjense que la diferencia entre la medida y la calculada tiene que estar alrededor de 10 o 20 miliosmoles por kilogramo de agua. Esa diferencia es la que podríamos encontrar. Si se encuentra una diferencia mayor, fíjense, mayor de 25 miliosmoles por kilogramo de agua, se sospecha de una intoxicación, ¿sí? Esa es la importancia de la medición del gap osmolar. Si la diferencia entre la osmolaridad medida y la osmolaridad calculada es mayor a 25, entonces el paciente puede estar sufriendo una intoxicación, porque no estamos midiendo alguna sustancia, perdón, no estamos metiendo dentro de la fórmula de cálculo alguna sustancia que sí está midiendo el osmómetro. Por eso hay una diferencia mayor. ¿Se entiende? Por eso la osmolaridad medida es mucho mayor que la osmolaridad calculada. Bueno, y acá tienen las causas, ¿no? Manitol, glicerol, líquidos de contraste o intoxicaciones con metanol, etanol o etilenglicol son los que pueden llegar a generar una brecha, un gap osmolar superior a 20 o 25 miliosmoles por kilogramo de agua, ¿sí? Ya le digo, no se está haciendo, no se hace mucho ya en la clínica. Bien. Entonces, dijimos que la osmolaridad era calculando, se obtenía calculando entonces 2 veces la concentración de sodio, más la glucosa dividido 18, más la urea dividido 6, si es que sea necesario, si no, directamente no se utiliza. Ejemplo, por ejemplo, en una insuficiencia renal e hiponatremia, el sodio tiene 125 miliequivalentes por litro. La urea tiene 210 miligramos decilitro. Chequen las unidades, por favor. Y la glucosa, 90 miligramos decilitro. La osmolaridad medida, es decir, la que yo medí en el osmómetro, es 290 miliosmoles por kilogramo de agua. Entonces, si yo calculo la osmolaridad, me da 255 con todo esto, ¿sí? Entonces, fíjense que dice que la urea aumenta la osmolaridad medida, pero no la tonicidad. ¿Por qué? Porque la urea atraviesa libremente la membrana celular sin afectar entonces el balance de agua, porque pasa de un lado para el otro y no afecta el balance de agua. Y si no afecta el balance de agua, tampoco afecta el balance de sodio plasmático. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la osmolaridad, la utilidad clínica es estimar el estado de hidratación que tiene el paciente, ¿sí? Fundamentalmente ese es el efecto que tiene, en este caso, el cálculo de la osmolaridad efectiva. Bien, dentro de las distribuciones que encontramos de los distintos analitos, o vamos a hablar de los cationes, en este caso los aniones dentro de la célula, fíjense que si esta es una célula, por ejemplo, y acá bueno, tenemos el qué sé yo, dentro de, miremos acá tenemos el líquido extracelular y el líquido intracelular. Dentro del líquido extracelular, el catión por excelencia es el sodio. Fíjense, el sodio tiene una concentración, y este valor sí nos vamos a tener que acordar, de 145 miliequivalentes por litro. De hecho, el rango de referencia del sodio, después lo vamos a ver, es de 135 a 145 miliequivalentes por litro. El catión, el anión por excelencia es el cloruro, 105 miliequivalentes por litro. Y tenemos el bicarbonato que tiene 25 miliequivalentes por litro. Bueno, el pH dice 740, después vamos a ver que es de 735 a 745. Y si hablamos del líquido intracelular fundamentalmente, fíjense que el catión por excelencia dentro de la célula, ¿cuál es? El potasio. Si el potasio tiene una concentración de 150 miliequivalentes por litro dentro de la célula, y fuera de la célula tiene alrededor de 4, ¿sí? De 3,5 a 4,3, más o menos es el rango de referencia del potasio plasmático. Y el cloro, fíjense que tiene 5 miliequivalentes por litro. El bicarbonato 12,
El fósforo inorgánico, fíjense, 100 miliequivalentes por litro, y el pH es de 7,1. Entonces acá vemos el cloruro, en gran concentración en el líquido extracelular, lo mismo que el sodio, el bicarbonato también, un poquito más alto, y acá tenemos entonces en el líquido intracelular al potasio. Recuerden esta que es la bomba sodio-potasio ATPasa, que saca sodio y mete potasio. Y acá podemos sacar también de que, por ejemplo, cuando se lisan las células, obviamente el líquido extracelular pasa a tener una concentración superior de potasio, porque el potasio pasa de dentro de la célula afuera de la célula que se rompió, ¿sí? Por eso entonces la hemólisis aumenta la concentración sérica de potasio, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos un suero o un plasma hemolizado, no podemos medir potasio plasmático, porque ese potasio plasmático no es el potasio plasmático que está teniendo el paciente, sino que es el potasio que tiene el paciente más el potasio que se le agregó por la hemólisis que ha ocurrido en la destrucción de los glóbulos rojos. Bueno, siempre, como tenemos que hablar de electroneutralidad, entonces la suma de los cationes es igual a la suma de los aniones, tanto en el líquido extra como en el líquido intra. Y si hablamos de los aniones por excelencia dentro de la célula, fundamentalmente son las proteínas, los sulfatos y los fosfatos, como vimos acá, ¿sí? Esos son los aniones fundamentales dentro de la célula. Mientras que fuera, fundamentalmente es el cloruro y el bicarbonato, ¿sí? Si bien hay proteínas, pero hay mucho menos que las proteínas que se encuentran dentro de la célula, ¿no? Y en condiciones de normalidad fisiológicas, la osmolaridad del líquido extracelular es igual a la osmolaridad del líquido intracelular. ¿Y qué hace eso? Que la célula no varíe su volumen, su tonicidad. Hablamos de tonicidad cuando hablamos del volumen de la célula, ¿sí? La célula cuando se encuentran en otros tipos de medios en donde la osmolaridad plasma es del líquido extracelular va a ir cambiando, también va a cambiar su volumen, su forma, ¿sí? Lo vamos a ver en un ratito. Bien, pensemos entonces en distintas situaciones. Fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos el potasio 140, el sodio 140, acá tenemos el líquido extracelular, acá tenemos el líquido intracelular, y acá tenemos una osmolaridad de 280, que es la misma para los dos lados. Fíjense, ¿qué pasa cuando tenemos una intoxicación hídrica? Es decir, cuando aumenta la concentración de agua, ¿sí? Cuando aumenta la concentración de agua, fíjense, lo que aumenta es el volumen del líquido extracelular. Pero como aumenta el volumen del líquido extracelular, también va a ir a pasar al líquido intracelular, ¿sí? Entonces, el agua va a atravesar la membrana y va a pasar al líquido intracelular. Y fíjense cómo las concentraciones de potasio y las concentraciones de sodio cambian, disminuyen como consecuencia de esta intoxicación hídrica. Aumenta el volumen del líquido intracelular y aumenta el volumen del líquido intra y extracelular, perdón, ¿sí? ¿Lo ven? Fíjense qué pasa cuando le agregamos agua con la misma osmolaridad, ¿sí? Cuando agregamos agua con la misma osmolaridad, fíjense que las concentraciones de los cationes, tanto del potasio como del sodio, no cambian, ¿sí? Y no cambian porque yo le estoy agregando agua, ¿sí? Agua isotónica, ¿sí? Con la misma concentración, ¿sí? De iones, sobre todo con la misma concentración ¿de qué? De sodio, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces aumenta el volumen acá. Pero entonces no va a atravesar la membrana, porque no hay diferencia de tonicidad, ¿sí? Como es isotónico, isotónico quiere decir que tiene igual tonicidad, igual concentración de solutos, ¿sí? Igual concentración de sodio y de cloruro. Como consecuencia de eso, no va a haber un pasaje neto de agua del líquido extracelular al líquido intracelular. Y entonces se mantienen las concentraciones de sodio y de potasio. ¿Qué pasa cuando, fíjense, le agregamos cloruro de sodio, pero hipertónico? Hipertónico quiere decir que tiene una concentración de sodio superior a la fisiológica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense,
Si yo le agrego agua, siempre voy a agregar agua al extracelular, ¿sí? No al intracelular, ¿está bien? Como le agrego agua al extracelular, fíjense, el sodio aumenta de concentración porque estamos agregándole sodio, porque el sodio, cloruro de sodio hipertónico, aumenta la concentración de sodio, pero a su vez fíjense lo que va a pasar. El líquido tiende a salir desde la célula hacia el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque tiende a quedar regular, mantener la osmolaridad plasmática, llevar la osmolaridad plasmática a los valores normales, 185, 195, por ejemplo. Entonces, fíjense, disminuye el volumen del líquido extracelular porque sale líquido. ¿Hacia dónde va? Hacia el extracelular. ¿Sí? Fíjense entonces que por eso, de hecho, no aumenta mucho la concentración plasmática de sodio. Pero fíjense quién aumenta, la concentración de potasio. ¿Por qué aumenta? Porque sale líquido, ¿sí? Sale líquido desde el intracelular al extracelular. Y fíjense que la osmolaridad plasmática tiende a mantenerse un poquito. Fíjense que sube un poco, en realidad, pero tiende a mantenerse dentro de los valores normales, o trata de mantenerse dentro de los valores normales. ¿Qué pasa cuando se saca agua? ¿Sí? Cuando se saca agua, sacamos agua del extracelular, fíjense acá, entonces la concentración de sodio obviamente aumenta, ¿sí? Aumenta la concentración de sodio, porque es como que estamos perdiendo agua por alguna zona. Entonces el sodio se concentra. Cuando el sodio se concentra por pérdida de líquido extracelular, vuelve a pasar lo mismo. El volumen pasa para allá, ¿sí? De la célula hacia el exterior de la célula. Y se vuelve a concentrar el sodio. Pero fíjense que esta concentración es mucho mayor, ¿sí? Y la osmolaridad plasmática, fíjense que es de 300 miliosmoles por kilogramo de agua. Es decir que hay una osmolaridad aún muy aumentada, ¿sí? Más de lo que estamos viendo en la situación anterior. Y esta situación se ve en las deshidrataciones. Cuando se pierde mucha agua, entonces el sodio corporal se concentra. Y de hecho, la concentración plasmática de sodio aumentada es una característica de los estados de deshidratación de estos pacientes. Y fíjense que la concentración intracelular de potasio obviamente también aumenta porque se pierde agua, ¿sí? Se trata de llevar el agua al líquido extracelular. Fíjense que la pérdida de agua del líquido intracelular es mayor que en el caso anterior, ¿sí? Estas situaciones se entiendanla bien, si no las entienden me preguntan en el foro, porque son importantes y son situaciones que nos ayudan a pensar cómo entonces afecta los balances de agua y los balances de electrolitos a el líquido extra y el líquido intracelular. Bueno, si hablamos entonces de la tonicidad y la regulación del volumen celular, dijimos entonces que alteraciones isotónicas del líquido extracelular no generan cambio en el volumen, ¿sí? Fíjense las características del glóbulo rojo cuando se coloca en una solución isotónica. Isotónica es de igual concentración, ¿sí? Entonces tienen las mismas concentraciones que el líquido intracelular. Entonces, como no hay movimiento neto de agua entre el líquido intra y el extracelular, el volumen, ¿sí?, de la célula no cambia. Fíjense qué pasa cuando hay alteraciones hipertónicas. ¿Esto qué quiere decir? Que la concentración de solutos en el extracelular es mayor que la concentración de solutos en el intracelular. La osmolaridad extracelular es mayor que la osmolaridad intracelular. ¿Qué tiende a hacer la célula? Sacar agua. Sale agua del intracelular al extracelular. ¿Para qué? Para tratar de compensar, ¿sí?, este aumento de la osmolaridad plasmática, ¿sí? Y en consecuencia, fíjense, el volumen de la célula disminuye. Fíjense, y la célula se achicharra, ¿sí? Fíjense que acá dice que el volumen del líquido extracelular está más concentrado que el del líquido intracelular, ¿sí? Entonces sale agua desde el intra hacia el extracelular. Y la otra alteración son alteraciones de tipo hipotónica, en donde el líquido extracelular es menos concentrado, como dice acá, que el líquido intracelular. Entonces, ¿qué pasa? Tiende a entrar agua desde el extra al intra. ¿Para qué? Para diluir
los sólidos que se encuentran en la célula, ¿sí? Y para igualar las osmolaridades del líquido intra y del líquido extracelular, ¿sí? Y como entra agua, entonces la célula aumenta su volumen, ¿sí? Entonces la célula se ensancha. Y este ensanchamiento llega a ser tan grande que muchas veces la célula explota. ¿Qué pasa cuando colocamos glóbulos rojos en agua destilada? Bueno, la célula se lisa. ¿Por qué se lisa? Justamente porque empieza a entrar agua desde el extracelular al intracelular, y como la célula no puede regular, ¿sí? No puede contrarrestar el efecto del cambio enorme de volumen que se genera por el ingreso de agua, termina estallando, ¿sí? Y cuando se estalla, genera esta hemólisis. Bueno, esto es lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Fíjense en las situaciones normales, entonces la osmolaridad plasmática y la osmolaridad del líquido intracelular son la misma, entonces no hay variación de volumen porque todo lo que entra de agua también sale. Cuando tenemos un fluido isotónico, ¿sí? Bueno, perdón, déficit de fluido isotónico, cuando se pierde el fluido isotónico, fíjense entonces que lo que va a tender a hacer es salir el agua, ¿no? Déficit de fluido isotónico, se pierde el fluido isotónico. En las, déjenme ver, cuando tenemos exceso de fluido isotónico, fíjense que lo que va a hacer es perderse agua, ¿sí? Acá es el extracelular el comportamiento y acá es el intracelular. Estas son las condiciones normales. Acá se pierde fluido isotónico, hay esta pérdida de fluido isotónico, ¿sí? Y entonces lo que va a tender a hacer, como se perdió, es a que esto vaya para acá. Y acá tenemos exceso de fluido isotónico. Ven que se aumentó el fluido isotónico, se expandió, ¿sí? el fluido isotónico. Entonces, también, ¿no? Como son isotónicos, como son isotónicos, tanto la pérdida como la ganancia, el volumen del glóbulo rojo, en este caso, no ha cambiado, ¿sí? ¿Entiende? Porque fíjense que la osmolaridad del líquido extra como del líquido intra siempre es la misma. Por pérdida o por ganancia, no hay cambio del volumen celular. Mientras que si estamos en una hiponatremia, es decir, hiponatremia es cuando la osmolaridad del líquido extracelular es menor que la osmolaridad dentro de la célula, entonces, ¿qué va a pasar? Va a tender a entrar agua, ¿sí? Y la célula se va a ensanchar. Recuerden ustedes que estábamos en una situación de hipotónica, soluciones hipotónicas. Entonces, el agua tiende a ingresar desde donde está menos concentrado a donde está más concentrado. Cuando ingresa, el volumen cambia. Por eso aumenta el volumen, fíjense, del líquido intracelular. Y si estamos en situaciones de hiponatremia, es decir, de hipernatremia, es decir, la osmolaridad plasmática o del líquido extracelular es mayor que la osmolaridad del líquido intracelular, nuevamente tenemos la situación en donde el agua sale de la célula hacia el plasma, ¿sí? Para igualar la osmolaridad. Y en esta salida de agua la célula se achicharra, se achica, ¿sí? El volumen es mucho menor. ¿Bien? Eran las situaciones que estábamos planteando en la diapositiva anterior. Bien, ¿cómo se regula esto de la osmolaridad plasmática entonces? A través de la secreción de la hormona arginina vasopresina u hormona antidiurética. Fíjense qué pasa. Cuando aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, como habíamos dicho anteriormente, esto dependiendo de cualquiera sea la situación que genere este aumento de la osmolaridad plasmática, ¿sí? Cualquiera sea. ¿Esto qué hace? Aumenta entonces la osmolaridad del líquido intracelular, ¿sí? El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular aumenta la osmolaridad del líquido intracelular. ¿Esto qué hace? Hay retracción de las neuronas a nivel hipotalámico. ¿Por qué? Porque si tenemos un aumento, ¿sí? Miremos acá. Acá lo estoy señalando yo. Sí, esta es una célula. Supongamos que esta es una célula de una neurona del hipotálamo. Aumenta la osmolaridad plasmática. ¿Qué tiende a hacer la célula? Sacar agua, para igualar las concentraciones, dijimos recién, ¿no? Cuando saca, ¿qué pasa? La neurona se achicharra, ¿sí? Entonces hay retracción de las neuronas del hipotálamo.
¿Esto qué hace? Por un lado, estimula los centros de la sed que permite la ingestión de agua libre. El agua, tengo sed. Boca seca, necesidad de tomar agua. ¿Sí? Y por otro lado, aumenta la secreción de hormona antidiurética en la hipófisis posterior. La hipófisis posterior en realidad no es una glándula por sí misma, sino que la hipófisis posterior solamente tiene células que van a permitir entonces que lo que viene del hipotálamo, ¿sí? Que son terminales neuronales, puedan desencadenar, puedan liberar su contenido en los vasos sanguíneos a nivel de la hipófisis posterior, y entonces de esa manera pasar la hormona antidiurética a la circulación sanguínea. ¿Sí? Entonces, la hipófisis posterior es como un órgano de sostén solamente a las terminales nerviosas que van a liberar la hormona antidiurética. ¿Esto qué hace? Excreción renal de agua libre. ¿Sí? Elimina agua. Ahora vamos a ver cómo. Como consecuencia de esto, hay un balance hídrico positivo, en donde la osmolaridad del líquido extracelular ahora se torna dentro de los valores de referencia, porque se pierde agua, ¿sí? Se pierde, por un lado, disminuye la excreción de agua, y por otro lado, tomo gran cantidad de agua porque me estimulo los centros de la sed. ¿Esto qué genera entonces? Que la osmolaridad llegue a los valores normales, ¿sí? Entonces, los sistemas de hormona antidiurética y la sed mantienen la osmolaridad en un rango muy estrecho, de 285 a 295 miliosmoles por kilogramo de agua, ¿sí? Todo esto tiene que ver entonces, como muestra acá, por la estimulación, fíjense el más acá, de los osmoreceptores hipotalámicos, que serían estas células que se encuentran a nivel del hipotálamo y que sensan de alguna manera entonces la variación, el aumento de la osmolaridad plasmática. Estas células son activadas como consecuencia del aumento de la osmolaridad plasmática, ¿sí? Bien, hasta acá con la primera parte, continuamos en un ratito.